profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Esto que es en parte un día va a terminar. Esta situación, esta vida, estas experiencias humanas que tenemos en esta tierra son solamente en parte y están destinadas para un día acabarse. Por eso es que no nos debemos de apegar a lo que es en parte. Nos debemos de apegar a lo que es permanente, a lo que es perfecto. Y eso que es perfecto y permanente y que es eterno, dice, eso es lo celestial, eso es lo espiritual. Por eso el hombre, entre más se va apegando a lo espiritual, se va apegando más a lo eterno, a lo perfecto, a lo real, a lo verdadero, y va desligándose de lo superficial. Lo que miramos, lo que palpamos, lo que probamos es superficial. No nos apeguemos tanto a esta tierra porque es superficial. Gocemos lo que Dios nos permite gozar. Disfrutemos lo que Dios nos permite disfrutar, pero eso solamente es en parte, solamente es un poquito. Pero Dios tiene algo mucho más glorioso, más grande para tu vida, para tu alma, para tu ser. Te creó para vivir eternamente en su presencia, para gozar de una perfección en tu ser delante del Señor. Ese es el plan de Dios. Amén. Entonces dice el versículo 11, dice el versículo 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Versículo 11, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Quiero solamente tocar un puntito aquí brevemente y pasamos a las siguientes escrituras. Pablo dice, cuando yo era niño hablaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que es de niño. Cuando era niño pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre dejé lo que es de niño. El comparar la niñez con el ser hombre, él está hablándonos de lo que es el ser seres apegados a lo terrenal y del ser seres apegados a lo celestial. El ser niños está hablando de una inmadurez, una persona que se apega a lo terrenal, una persona que se mantiene solamente conectada con lo terrenal. Pensará como niño, hablará como niño, juzgará como niño y será afectado por las cosas que pasan en esta tierra. Porque la única manera como asimilará las cosas será como un niño. No tendrá la madurez suficiente para enfrentar las adversidades. Estará limitado a conceptos humanos, a lo que veo, a lo que oigo, a lo que toco, a lo que siento. Porque estaré como niño. Todo el que está en una condición de hombre solamente apegado a lo terrenal, está como niño, mirando como niño, pensando como niño, juzgando como niño. Mas Pablo dice, cuando ya fui hombre, dejé lo que es de niño. Cuando ya fui hombre, juzgué como adulto. El adulto nos habla de la madurez espiritual. Nos habla de aquel que se desliga de lo terrenal para brincar a lo espiritual. Pablo dice, ahora, dice, yo ya no estoy apegado como estaba a lo terrenal. Lo que antes era para mí ganancia, lo estimo como pérdida, como basura. Dice, y yo tengo mucho de qué jactarme, circuncidado al octavo día de la tribu de Benjamín, conforme a la ley fariseo. Habla de todo lo que él era en cuanto a la ley irreprensible y habla de todas aquellas virtudes, pero dice, todo lo que yo tenía como ganancia, estas cosas terrenales, estos logros, estos títulos, estas posiciones, dice, las he estimado como pérdida, como basura, con el fin de alcanzar el conocimiento de aquel que me salvó, que me rescató, que me redimió, de aquel que murió por mí, aleluya, por tal de conocer el amor que excede a todo conocimiento, con el fin de encontrarme en espíritu con el Cristo glorificado. No me quiero apegar, dice, a la religión, a los dogmas, a las costumbres. Eso ya lo tengo como pérdida. Antes para mí, dice, era el pueblo de Israel. Antes para mí mi religión, antes para mí mis costumbres, mis ideas, fariseo, tantas cosas, pero dice, ya todo eso lo tengo como pérdida.
vida, porque he encontrado algo más real, algo perfecto, algo más glorioso, algo maravilloso. He encontrado en la presencia de Dios dulzura, aleluya. He encontrado provisión divina. He encontrado lo que en esta tierra no pude encontrar. Los cielos te ofrecen lo que la tierra no te puede dar, aleluya. Para la tierra las cosas son imposibles, para los cielos, para lo espiritual, no hay nada imposible, aleluya. El que comienza a brincar a lo espiritual, comienza a hacer declaraciones de fe, comienza a hacer declaraciones mirando lo imposible como algo posible, mirando lo inconquistable como algo que se puede conquistar, porque ya no sientes que eres tú, ahora sientes que es el poder de Dios en ti caminando, llevándote de gloria en gloria, llevándote de triunfo en triunfo, llevándote de victoria en victoria, aleluya. Dale un aplauso al Rey en esta preciosa y maravillosa mañana. Aleluya. Qué lindo es eso, qué hermoso es entender esto. Y quiero hacer énfasis en ello, porque quiero que se nos pegue en nuestro corazón, en nuestra mente, y que podamos impulsarnos cada día a desligarnos más de eso terrenal y dar el brinco a lo espiritual, a lo celestial. Sigue diciendo, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Hablaba como niño, en esa inmadurez, en esa limitación. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que es de niño, crezco, voy a la perfección, voy a la madurez espiritual. Vamos ahora sí a ir mirando lo que dice la palabra. Vamos una vez más a 1 Corintios capítulo 2. Quiero ir avanzando y llevarle a diferentes escrituras en esta mañana. Solo para entender el tema quiero darle una repasadita a estos puntos. 1 Corintios capítulo 2, ¿lo tenemos? Oiga bien, Pablo decía primeramente que él cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que es de niño. Ahora, ¿qué significa ser hombre? Nosotros debemos de dejar de ser niños y llegar a ser hombres, dejar de ser niñas y llegar a ser mujeres. Hablo espiritualmente hablando, dejar de hablar como niños y comenzar a hablar como adultos, dejar de juzgar como niños, de pensar como niños y pensar y juzgar como adultos. Es decir, dejar la inmadurez espiritual. El apegamiento a lo terrenal es inmadurez espiritual. Pero cuando me desligo de lo terrenal, entonces brinco a lo espiritual. Y ahora ya comienzo a vivir, a pensar, a juzgar, a mirar como hombre, como adulto. ¿Qué es el niño? ¿Cómo juzga el niño? El niño juzga solamente por las apariencias. El niño se deja llevar por la fantasía. El niño le enseña un caramelo y le dice, mira, toma este caramelo, te lo cambio por esos $100 que traes en la mano. Y el niño dice, está bien, dame el caramelo, toma los $100, ¿para qué quiero un papel que no vale nada? Para el niño un papel no vale nada. Para el niño vale más el caramelo que puede probar, gustar y disfrutar que un billete de $100 porque no le encuentra. No, ignora el significado de aquello. Y hay veces que nosotros estamos apegados a lo terrenal. Estamos dándole más valor a lo terrenal que a lo espiritual. Y comenzamos a juzgar que esto terrenal vale más que esto espiritual, que esta comida terrenal vale más que esta comida espiritual. Mas el Señor nos enseña a invertir los valores. En el desierto, cuando el diablo lo quiso tentar con lo terrenal, el diablo siempre te tentará con lo terrenal, jamás te tentará con lo espiritual, porque no tiene cabida ahí. Siempre te enseñará lo terrenal. Mira, tienes hambre, ¿verdad? Di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí estaba tentándolo con lo terrenal. Pon tus ojos en lo terrenal, depende de lo terrenal, agarra tu fuerza y tu provisión de lo terrenal. Pero el Señor dijo, mira, ¿sabes qué? Escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Yo no dependo de lo terrenal, dependo de lo celestial. Hay una provisión mayor que lo que esta tierra produce. Hay una provisión que viene del cielo. Hay una palabra fresca, hay una palabra viva, hay una palabra de Dios que te puede sostener
en los peores momentos, que te puede sacar adelante en las peores crisis. Hay una palabra que tiene poder, es la provisión del cielo hacia la tierra, es el pan de los hombres y mujeres que han alcanzado la madurez. Es el pan de Dios, es la provisión de Dios. Y ese es el pan que debemos de anhelar. El hablar como hombres es declarar las verdades de Dios. Es declarar lo que Dios ha dicho. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi carne mira esto, mis ojos miran esto. Mi carne se queja como un niño. Mi carne hace berrinches como un niño. Mi carne tiene antojos como un niño. Quiero esto, quiero lo otro. Y se pone con sus berrinches como un niño caprichoso. Pero mi espíritu, ese es el que quiere alcanzar la madurez. Ese se apega a Dios. Mi espíritu es el que aprende a decir: no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. A tu nombre da gloria. No mi voluntad, oh Padre, no mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha. Así como lo es en el cielo, también se ha hecho en mi vida, también se ha hecho en mi hogar, también se ha hecho en mi familia, también se ha hecho en todas las áreas de mi vida. Aleluya. Comienza a declarar lo que Dios tiene, lo que Dios es, lo que Dios quiere, antes de lo que mi carne desea, antes de lo que mi carne anhela. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces Dios quiere llevarnos a esa transición, quiere llevarnos a hablar como adultos, a declarar las verdades de Dios, a brincar esa línea, a poder cruzar ese camino. ¿Y qué vamos a encontrar cuando brinquemos ese camino? Cuando comencemos a hablar como adultos, cuando comencemos a pensar como hombres y no como niños, cuando ya no le demos el primer lugar al capricho de la carne, sino que le demos el primer lugar al anhelo del Espíritu que clama: Abba Padre, Padre mío, al Espíritu de Dios que nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Ahí vamos a mirar cosas grandes y maravillosas para la gloria de nuestro Dios. Ahí vamos a mirar cosas hermosas. ¿Sí me explico? Veamos qué dice la palabra. ¿Qué es lo que vamos a mirar? Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. El que cruza la línea, el que comienza a crecer, a madurar y a llegar a esa transición, a brincar, a despojarse de lo terrenal y conectarse con lo espiritual, entonces comienza a suceder algo. Lo primero que es que habla como hombre, ya no habla como niño. Y cuando habla como hombre, ahora pasa algo. ¿Qué sucede? Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primero dice, aquí dice el primer versículo, dice: esto es lo que le espera al adulto. Esto es lo que le espera al hombre maduro. Esto es lo que le espera al que aprende a hacer declaraciones conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, al que habla como hombre, al que juzga como hombre, al que mira como hombre. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué quiere decir eso? Cosas que no te imaginas, hermano. Cosas que te quedarás sorprendido y dirás: wow, Señor, esto tenías para mí. Jamás imaginé que tú me fueras a bendecir de esta manera. Jamás imaginé que me fueras a dar esto, Señor. Jamás aún soñé ni cruzó por mi mente que fueras a hacer estas cosas grandes en mi hogar. Señor, nunca me imaginé, Padre, estas grandezas. Dios nos deja con la boca abierta, como dicen por ahí. Cuando Dios te bendice, Dios te bendice y te deja admirado. Wow, Señor, ni sabía que existiera una clase de paz como la que siento. Ni siquiera sabía que podría llegar mi hogar a establecerse, a confortarse, a llenarse, a nutrirse de tal amor como el que estamos sintiendo. Nunca imaginé que hubiera esto, Señor.
cosas maravillosas, cosas que este mundo no ha visto, que este mundo no oye ni percibe, ni el que vive conectado a este mundo. Pero el que vive conectado al Dios de los cielos oirá lo que el mundo no oye, sentirá lo que el mundo no siente, mirará lo que el mundo no ve, porque es Dios en control de las cosas, es Dios manifestándose, es Dios moviéndose, es Dios en control. ¿Estamos comprendiendo? Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Eso es el desligarnos de la carne y el conectarnos con el Espíritu. Es donde Dios comienza a revelarte las cosas que ojo no vio, que oído no oyó, soluciones, provisiones, bendiciones. Elías en el tiempo de hambre, no hay comida aquí, no hay comida allá, todos muriéndose de hambre, todos corriendo a lo terrenal, mandando a buscar comida por ahí, agua por allá, hierba verde por allá, y nada encontraban. Pero Elías, conectado a lo espiritual, escucha que Dios le da una palabra y le dice: ve a la ciudad de Sarepta, allí he preparado una viuda para ti, para que te sustente mientras pase el hambre. Todos buscando, y donde menos imaginaban, ahí estaba la bendición, con una viuda que estaba a punto de morirse de hambre también, con un poco de harina y un poco de aceite. Pero Dios lo envía, y a través de esa viuda iba a proveer para él. Dios envía a los cuervos con pan y con carne para que coma el siervo de Dios. Dios envía a un ángel cuando está en un enebro, desalentado, desanimado, y llega el ángel y dice: come y bebe. Le prepara una jarra de agua, una torta cocida bajo las ascuas, y le dice: come y bebe y levántate, porque largo camino te resta. Ahí está la provisión divina. Esos hombres dependían del cielo, no de la tierra. Esos hombres estaban conectados con el cielo, declaraban lo que Dios ha dicho a pesar de lo que se mira en esta tierra, declaraban lo que el cielo decía a pesar de las circunstancias humanas. Ese hombre Elías sube a la cumbre del monte y le dice a su siervo: ve y dile al rey que coma y beba y regrese a su casa, porque una grande lluvia se oye. ¿Y de dónde lluvia si no hay truenos, no hay relámpagos, no ha llovido en 3 años y medio? Hay una sequía enorme. ¿De dónde oyes lluvia? Si yo no oigo nada, los hombres no oirán nada, estarán a punto de perecer. Pero el hombre de Dios, el que habla el lenguaje de Dios, va a comenzar a escuchar lo que el cielo dice. Y cuando oyes lo que el cielo dice, declararás lo que el cielo dice, declararás lo que Dios ha dicho. Se oye una lluvia, viene tormenta de bendición, viene tormenta de provisión, viene tormenta de sanidad, viene bendición de Dios para tu vida. Aunque la tierra no produzca nada, el cielo sigue produciendo. Aunque la tierra no dé su fruto, yo así me gozaré y me alegraré en el Dios de los cielos. Aunque la higuera no dé su fruto, aunque la viña no dé su mantenimiento, aunque falten las vacas en los corrales, dijo el siervo de Dios, y yo me gozaré en el Señor, yo me alegraré en el Dios de mi salvación, porque de Él viene mi socorro. Dale un aplauso al Rey, dale un aplauso al Rey. Aleluya, aleluya. La provisión divina viene por el Espíritu de Dios, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Quiere decir que el que se conecta al Espíritu comienza a entender los perfectos planes de Dios, la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hace el niño? Oiga bien, el niño lucha, ora, ayuna, clama, ruega. El niño ruega para cambiar la voluntad de Dios a su propio capricho. Señor, cambia mi situación. Señor, haz esto. Señor, mira esto. Señor, ¿por qué aquí? Y el niño se mueve por caprichos, queriendo cambiar a Dios a su manera, queriendo mover a Dios a que haga lo que Él quiere que haga, queriendo mover la mano de Dios para con Él a su manera, a su favor. El hombre de Dios, el adulto, él no quiere mover a Dios a su camino, sino que él se alinea con el camino de Dios, con la voluntad de Dios. Él le dice a Dios: Señor, no quiero que tú cambies a mí, yo quiero cambiar a ti, Señor. No quiero que tú hagas lo que yo digo, yo quiero hacer lo que tú dices. No quiero que tú vengas a donde yo quiero ir contigo a donde tú vas a ir, Señor.
Y cuando yo me alineo contigo, Señor, y cuando yo dejo de querer traer a Dios a mi antojo, a que haga lo que yo quiero, entonces yo comienzo a despertar un nuevo sentir. El primer lenguaje que comienza a manifestar el adulto, el hombre, no el niño, el espiritual, el que va creciendo, lo primero que comienza a manifestar es: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase. Si es posible que quites este problema, quítalo. Si es posible que me des esto que necesito, dámelo, Señor. Si es posible que me ayudes en esta área, ayúdame. Es decir, pide la bendición en lo que Él necesita, en lo que Él cree conveniente, en lo que Él cree considerable, pero no se conforma, no se limita a eso, porque como hombres nos equivocamos y en veces pedimos y pedimos mal, en veces pedimos para nuestros deleites, para nuestro propio gusto y no para la gloria de Dios. Entonces, cuando uno dice: Señor, mira, si es posible, haz esto otro, pero no se haga mi voluntad, Señor, sino tu voluntad, así en el cielo, así en la tierra como en el cielo. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú, Señor. Cuando comienzas a pedir la voluntad de Dios para tu vida, a alinear tu vida con la voluntad de Dios, ese es el primer lenguaje del adulto. Todo el que quiere traer a Dios a su voluntad y no alinear su voluntad con la de Dios, es el que está hablando como niño. Y no va a mirar lo que debería de mirar. No va a mirar la gloria de Dios como tenía que mirarla, porque sigue buscando que Dios haga lo que Él quiere. Sigue como María y José cuando llevaron al niño a Jerusalén, y dice la palabra que después de la fiesta se regresaron, el niño se quedó en el templo y María y José andaban por 3 días buscándolo. Cuando lo hallaron regresando al templo, dice que le reclamó María y le dice: ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Que no tienes cuidado? ¿Que no sabes que estábamos preocupados y angustiados por ti? Y él les dice: bueno, ustedes piensan que yo me perdí, ustedes piensan que yo me extravié, pero los extraviados serán ustedes. ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿No saben que en los negocios de mi Dios debo de estar? Estoy alineándome con la voluntad de mi Padre. Estoy alineándome con la voluntad de mi Dios. Estoy alineándome donde debo de estar. No soy yo el que falló, son ustedes los que fallaron. No fui yo el que me desvié, fueron ustedes los que se desviaron. Entonces así nos pasa a nosotros: Señor, ¿y por qué esto? Señor, ¿y por qué aquí? ¿Y por qué me dejaste? No te dejé yo, tú me dejaste. Y yo te decía: mira por acá, y tú: no, Señor, por acá se mira más bonito. Y ahí va uno tomando el camino que uno quiere. Cuando menos se acuerda, Dios anda por allá y uno por allá. Señor, me dejaste. No, hijo, yo te decía: mira por acá, camina por acá, y tú persistías a tu manera, y tú persistías que así quieres tú, y que así te gusta tú, y que así eres tú, y que así lo sientes tú, y te aferrabas a lo que tu carne dice, a lo que tu carne piensa, a lo que tu corazón siente, e hiciste a un lado lo que mi santa palabra dice. Vuelve a la senda antigua, vuelve al camino del Señor, vuelve a la palabra de Dios, vuelve a escuchar lo que Dios tiene que decir, vuelve a la voluntad de Dios y no te desvíes de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Aleluya. La primera forma que el adulto habla, una vez más, es declarando la voluntad de Dios, alineándose. Cristo, como hombre, decía: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En lo humano, Él pedía como nosotros pedimos: Señor, mira, si es posible, si hay manera, si hay una forma de evitar el sufrimiento, de evitar este problema, de evitar esta situación. Pero en lo espiritual, Él se aferraba a la palabra, a la voluntad de Dios. Y Él, por encima de lo que su carne sentía, Él quería alinear su vida, su propósito en la perfecta voluntad de Dios. Cuando nosotros alineamos nuestra vida en la perfecta voluntad de Dios, aparentemente vamos a perder. Hay ocasiones que al alinear tu vida en la perfecta voluntad de Dios tienes que perder. En ocasiones tienes que agachar la cabeza. En ocasiones tienes que reconocer que te equivocaste. En ocasiones tienes que pedir perdón.
En ocasiones tienes que quedarte callado cuando alguien te está insultando. Y humanamente eso no nos gusta. ¿Por qué me voy a quedar callado? ¿Por qué no voy a hablar? Si mira lo que me dice, mira cómo me trata, mira esto, mira lo otro. Como hombres queremos salir, queremos hablar, queremos actuar. Pero el Señor dice, déjame a mi hijo, cállese, cierre su boca, déme a mi lugar. Mi voluntad es que cierre su boca. Mi voluntad es que no se ponga al tú por tú. Mi voluntad es que no pague mal por mal. Mi voluntad es que bendiga al que le maldice, es que ore por el que le ultraja, es que haga bien al que le hace mal. Mi voluntad no es que sea vencido por lo malo, sino que venza con el bien el mal que viene contra usted. Esa es mi voluntad, dice el Señor. Esa es mi voluntad. Entonces, muchas veces para poder ganar hay que perder. Hay un pleito en la pareja y nadie quiere perder, nadie quiere humillarse, todos quieren tener la razón. Y en veces eso destruye, porque estamos diciendo mi voluntad, lo que yo digo, y me importa poco lo que Dios diga. Pero cuando yo comienzo a escuchar lo que Dios dice, en ocasiones me va a tocar perder, humanamente hablando. Cristo tuvo que perder. ¿Qué perdió? Su vida. Tuvo que sufrir, tuvo que pasar por el Calvario, tuvo que llevar una cruz, tuvo que ser maltratado, abofeteado, golpeado, ultrajado. Y aparentemente qué grande pérdida, pero no fue pérdida. Cada cosita que pasó, cada situación que atravesó, lo que parecía pérdida era el triunfo más glorioso que mi Señor estaba realizando. Estaba llevando mis pecados, estaba muriendo por tus enfermedades, estaba siendo clavado por amor a ti, para que tú fueras salvo, para que tú fueras bendecido, para que tú no te perdieras, para que tú fueras prosperado. Lo estaba haciendo por amor a ti, mi Señor. Lo estaba haciendo por amor a mí. Él no estaba perdiendo. El Señor no iba a la cruz como un perdedor, iba a la cruz, cada paso que daba era como un vencedor. Porque, hermano, pero lo golpean, pero mire cómo le pegan, pero ahí está llevando el pecado, ahí está humillando su carne para triunfar en el Espíritu. Se humilló a tal grado que fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al mencionar ese nombre, el nombre de Jesús, toda rodilla se doble, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios. Aleluya. Fue exaltado. Así quiere exaltarte a ti el Señor, así quiere bendecirte el Señor, así quiere sacarte adelante el Señor. Sigamos mirando lo que dice la palabra. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tú tienes que saber lo que Dios te ha concedido, porque si pides por lo que Él no te ha concedido, cuando habla de lo que Dios te ha concedido, está hablando de su plan para tu vida, de su propósito para tu vida. Dios te creó con un propósito. Dios te creó con un plan perfecto. Y cuando tú estás pidiendo para hacer lo que Dios no te creó para que fueses, estás fallando del blanco. Estás pidiendo por cosas que no van a traer el éxito a tu vida que deberían de traer. ¿Sí me explico, hermanos? Dice que Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando tú ya sabes lo que Dios te ha concedido, tú ya no tienes que rogarle a Dios, por favor dame, por favor Señor haz, por favor. No, solamente declaras, esto dice el Señor. Esto dice, esto tiene el Señor, esto quiere el Señor, esto es mío. Pero el mundo dice que no es tuyo. Esta sanidad es mía.
Pero el mundo dice que te vas a morir, que ese cáncer no tiene cura. Pero el médico dijo que ya no hay solución. Eso dijo el médico. Pero mi Señor me ha dicho otra cosa. Lo que Él tiene para mí, lo que Él dice acerca de mí, lo que Él dice para mi vida, es lo que yo voy a declarar. Es por lo que yo voy a vivir. Lo que Dios me ha concedido. Y yo tengo que conocer lo que Dios me ha concedido. Cuando yo conozco lo que Dios me ha concedido, ya no ando a tientas. ¿Será aquí, Señor? ¿Será esto? ¿Será esto otro? Y ya no ando a tientas, porque entiendo lo que Dios me ha concedido. Y cuando comprendo por el Espíritu de Dios lo que Dios me ha concedido, Elías entendió, escuchó, conoció que Dios concedía lluvia a la tierra, que Dios concedía tormenta, bendiciones, y se paró firme declarando: una lluvia grande se oye, pero no hay truenos, no hay rayos, no hay nada, pero yo lo he oído, Dios lo ha concedido y va a ser una realidad. Por encima de lo inconcebible, por encima de lo imposible, por encima de lo que tus ojos miran, Dios hará proezas, hará milagros, hará maravillas. Dios se glorificará. Dios tiene poder para sacar agua de una roca. Dios tiene poder para hacer caer maná del cielo. Dios tiene poder para que tu abrigo y tu calzado no se desgasten en 40 años. Aleluya. Dios tiene poder para abrir los mares delante de ti y que tus enemigos queden anegados en ellos. Dios tiene poder para poner una nube encima de ti, para cubrirte de la aflicción, del dolor, de la angustia, del problema. Dios tiene poder para hacer resplandecer delante de ti una antorcha encendida, el fuego de su Espíritu, para que camines seguro de noche en medio de la prueba. Dios tiene poder. Dios tiene poder. Necesitamos comenzar a crecer, a despejarnos de lo terrenal e ir hacia lo espiritual. Dice el versículo 13: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, lo terrenal a lo terrenal, acomodando las cosas en su lugar. Lo cual también hablamos, no por palabras enseñadas de sabiduría humana. La primera manera de hablar es declarando la voluntad escrita de Dios por su palabra. Hay muchas cosas que ya las conocemos, y si quieres comenzar a hablar como adulto, la primera clave está: no hables, no declares, no juzgues conforme a lo que sientes, a lo que ves, a lo que piensas, sino a lo que Dios ha declarado en su palabra. Esa es la primera cosa. Aprende a declarar lo que Dios dice. Cuando dices no mi voluntad sino la tuya, el alinear tu voluntad humana a la voluntad divina es el principio del lenguaje, es el ABC de Dios. Si queremos aprender un lenguaje, lo primero que uno aprende es el abecedario, el ABC, para poder hablar aquel idioma, aquel lenguaje. El ABC de Dios es no mi voluntad sino la tuya. No lo que siento, sino lo que tú dices. Ese es el ABC de Dios, el que comienza a vivir en ese principio y a declarar ese ABC. De repente está haciendo declaraciones que son de Dios, que vienen de Dios, que tienen fundamentos en Dios. Estás hablando el lenguaje de Dios. Para el mundo es locura, pero para los hijos de Dios es poder de Dios, es potencia de Dios para salvación. Es el ABC. Tengo que aprender ese lenguaje. Tengo que aprender ese idioma. Tengo que comenzar a educar mi mente, mi corazón, a declarar, a pensar, a hablar, a vivir lo que Dios declara, lo que Dios dice. El ABC de Dios es la voluntad de Dios. No lo mío, sino lo tuyo. No como yo quiero, sino como tú quieres. No como yo digo, sino como tú dices. El hombre, la mujer que comienza a declarar, a hablar, a confesar, esa sabiduría no viene de los hombres. Los hombres no te dicen, mira, que no sea mi voluntad sino la tuya, Dios. No, los hombres dicen mi voluntad. Primero yo, primero lo mío y después lo demás. Eso es lo que el hombre te enseña, eso es lo que el mundo nos enseñó. Pero Cristo nos enseña otro lenguaje. Entonces aprendamos a hablar el lenguaje del Espíritu.
porque es el lenguaje que Dios entiende plenamente. Es por el único lenguaje que se manifiesta y que responde. Cuando uno habla otro lenguaje, y cuando hablo de lenguajes no estoy hablando de inglés, español y francés, etcétera, porque Dios, entiendo que conoce todos los lenguajes, pero la voluntad de Dios la habla solamente un lenguaje: el lenguaje del Espíritu de Dios. Es el único que habla ese lenguaje de Dios. Es cuando Dios se identifica plenamente y responde conforme a esa voz, conforme a ese lenguaje, conforme a esa súplica. Entonces, el principio de hablar ese lenguaje es el renunciar a mi voluntad y el comenzar a pedir la voluntad de Dios para mi vida. Ese es, repito, el ABC de Dios. Cuando uno aprende a decir: Señor, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, uno comienza a escuchar, a entender, a discernir cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? Y cuando yo comienzo a hacer lo que Dios dice en su palabra, Dios en su palabra dice que presente mi cuerpo como un sacrificio vivo al Señor. Dios en su palabra dice que tengo que aprender a no conformarme a este siglo, sino transformar mi entendimiento por medio de la renovación del Espíritu Santo. Transformar mi forma de pensar para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso dice Romanos 12, 1 y 2. Dice que si nosotros no nos conformamos a este siglo, nos desligamos y comenzamos, dice, a renovar nuestra forma de pensar, no lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere, no lo que yo digo, sino lo que Dios dice, voy a comenzar a hablar ese lenguaje, a alinear mi voluntad humana con la voluntad de Dios. Y siempre que estás en la voluntad de Dios, entre más te metes en el centro de la voluntad de Dios, en el ojo del huracán, por así decirlo, de la voluntad de Dios, mirarás maravillas, te quedarás atónito. Dirás: wow, Señor. Y yo allá afuera estaba confundido, vivía como hombre, pensaba como hombre, juzgaba como hombre y me movía como hombre, como un niño caprichoso. Pero ahora entiendo, Señor, ahora veo, no comprendía lo que estabas haciendo. Señor, perdóname, mi Dios, perdóname por abrir mi boca antes de tiempo, perdóname por cuestionarte por lo que estabas haciendo, perdóname por dudar y llegar a pensar que me dejaste en aquel momento difícil. Perdóname. De cierto declararemos como Job, de cierto hablaba lo que no entendía, hablaba como hombre, pero ahora mis ojos te ven, ahora veo que tú tenías un propósito, ahora veo que siempre estuviste conmigo, ahora veo que siempre tenías un plan especial de la manera que estabas trabajando. Ahora te veo cara a cara, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Eso llegó a declarar Job. En el momento de la angustia estaba de alguna manera defendiéndose y tantas cosas que decía, pero cuando Dios lo confronta y lo mete a revelarle por su espíritu su plan y le comienza a preguntar Dios muchas cosas, Job se queda sin palabras y dice: perdóname, Señor, perdóname, porque hablaba lo que no entendía, hablaba como hombre, pero ahora entiendo que tú eres un Dios perfecto. Entre más te metas en ese terreno, más te gozarás en él. Entonces Dios quiere que hablemos, que declaremos. Ahora, la voluntad de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios quiere para ti, lo que Dios tiene para ti. Dios no quiere que comencemos a hablar negativamente. Dios no quiere que de tus labios salga lo que el diablo tiene para ti, lo que el mundo dice de ti. Dios no quiere que hables con amargura. Dios no quiere que hables con resentimiento. Dios no quiere que hables con menosprecio. Porque cuando hablamos de esa manera, como niños hablamos, y nunca alcanzaremos el perfecto plan de Dios para nuestra vida. Nos llenaremos de las cosas de este mundo y no de lo que Dios dice. Vamos a la palabra. Venga conmigo y veamos. Veamos lo que Dios dice en su palabra, Proverbios capítulo 18, versículo 20 y 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará
del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Comerá de sus frutos. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Lo que tú comienzas a hablar, a confesar, a declarar, de eso se llena tu vientre. Cristo aprendió a confesar, a declarar desde que comenzaba su ministerio, desde la primera vez que el diablo lo tentó. Después de ser bautizado, que comienza su ministerio, ahí el diablo lo tienta, y lo primero que Cristo confiesa, no confiesa su debilidad, no confiesa su situación, su condición, cómo estoy, cómo me siento, tengo hambre, 40 días que no como. No, cuando el diablo lo tiente, le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cristo lo primero que confiesa es la palabra, la voluntad de Dios. ¿Sabes qué, Satanás? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él comienza a declarar la palabra, la voluntad de Dios. ¿Y sabes de qué se llena su vientre? Se llena de lo que declaró, de lo que confesó. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Lo que tú comienzas a hablar, a declarar, comenzarás a sentir, comenzarás a vivir, comenzará a nutrirte, a abrigarte, comenzará a envolverte lo que tú declaras. Cuando declaras odios, resentimientos, se alimenta el odio, crece el odio, el resentimiento, te abriga un espíritu diabólico de crítica, de chisme, de mentira, de engaño. Se nutre tu corazón de ese desprecio, de esa cosa negativa, de ese veneno, de lo que tú declaras. Comienza a nutrirse tu ser. Por eso es tan delicado y tan importante aprender a hablar como Él quiere que hablemos. Cristo llegó a hablar tanto, a abrazar tanto la perfecta voluntad de Dios, que en un momento dice la palabra en Juan capítulo 4 que mandó a sus discípulos a comprar algo de comer porque ellos tenían hambre, y Él se quedó en el pozo, y allí llegó la samaritana, comenzó a evangelizarla, y llega el momento que la evangeliza, los discípulos regresan, y cuando regresan los discípulos, la samaritana se va y le dicen al Señor: Señora, come, ya trajimos la comida, has de tener mucha hambre, estás exhausto de tanto tiempo sin comer. Posiblemente los discípulos se adelantaron un poquito y comieron algo allá o en el camino, pero el Señor estaba acá esperando sin comer, y el Señor les dice: ¿saben qué? Yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen. Y dice, ellos se quedaron pensando y dijeron entre sí: ¿será que esta mujer le habrá traído algo de comer? ¿Será que alguien se nos adelantó? Y Él, conociendo sus pensamientos, les dice: ¿saben qué? Mi comida, mi alimento es que haga la voluntad de aquel que me envió, de mi Padre. Eso me nutre, eso me llena, eso me conforta, eso me alienta, eso me da nuevas fuerzas para luchar, eso me pone de pie cuando la carne no quiere seguir adelante. Ese es mi alimento, aleluya. Esa es la mayor nutrición, la mayor vitamina que yo tomo, dice el Señor. Es la perfecta voluntad de mi Padre. Ese es mi alimento. ¿Y qué hacías? La voluntad de mi Padre. Mi Padre quería que pasara por este pozo y le hablara a esta mujer, y lo hice, y eso me confortó. Hermano, cuando tú haces lo que Dios quiere, aunque humanamente aparentemente hayas perdido, aunque humanamente hayas padecido hambre como el Señor, aunque humanamente era para que te sintieras peor, hay algo que te confortará, hay algo que te consolará, hay algo que te alimentará, algo de Dios, algo sobrenatural que te pondrá sobre tus pies y dirás: estoy listo para seguir caminando, estoy listo para seguir peleando la buena batalla, estoy listo para avanzar 1 milla más, 2 millas más, estoy listo, voy a seguir caminando. Estaba exhausto para rendirme, pero hay algo que me ha dado nuevas fuerzas. Él da nuevas fuerzas al cansado, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor, ellos tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dale un aplauso al Rey. Dale un aplauso al Rey. Dale un aplauso al Rey.
Dios quiere que entendamos este principio. Dice Él claramente que del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará, saboreará el producto de sus labios. Hermanos, hay cosas que tenemos que aprender a declarar, a hablar como de parte de Dios. Yo no sirvo para nada, cambia ese lenguaje, porque de eso te estás alimentando, de eso te estás nutriendo. Ese es el sabor amargo que hay en tu boca. Así te sientes porque eso es lo que confiesas. Muerte sale de tus labios, muerte sale de tu corazón. Estás declarando de tus labios palabras de muerte. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. El que la haya comerá sus frutos. El que haya ese lenguaje de Dios. Las declaraciones que Dios quiere que hagas acerca de ti mismo primeramente. Acerca de ti mismo. Dios quiere que aprendas a declarar lo que Él dice, lo que Él quiere, como Él te ve. No como tú te sientes, no como te dijeron que eras, no lo que te dijeron que eras, sino lo que Dios dice. Y cuando tú comienzas a hablar ese lenguaje, de repente dices, hermano, como que ya me siento un poco diferente, como que ya me estoy sintiendo, no sé, antes me sentía que no servía para nada, antes me sentía inferior, antes me sentía incompetente, antes servía que yo no podía hacer nada, que era muy poca cosa, antes me sentía inferior, un complejo de inferioridad terrible, me sentía fea, me sentía esto, me sentía tantas cosas que siente la persona. Sentía que nadie me quiere, que nadie me ama, que a nadie le importo. Y estaba encerrada en mi mundo de dolor, en mi mundo de sufrimiento, solo lamentándome. Todos me odian, a nadie le importo, nadie da nada por mí, a nadie le preocupo. Estabas en ese mundo, eso declaras. Pero cuando tú comienzas a cambiar tu forma de pensar, tu forma de hablar, y comienzas a declarar el lenguaje de Dios, de repente, al principio lo hablas y como que nada pasa, hasta raro te sientes. Estabas tan acostumbrado a declarar derrota que ahora cuando declaras victoria te sientes como que no eres tú. Y el diablo dice, no, tú no eres ese, tú eres el derrotado. Y al principio te la crees, sí, es que yo creo que yo soy el derrotado, me siento derrotado, me miro derrotado, toda mi vida está derrotado, ese soy yo seguramente. Y cuando vas a declarar lo que Dios dice, que estás en victoria, el diablo dice, pero mira qué mentira, ¿cómo vas a mira tu situación y que en victoria? Mira tus problemas, ¿cómo que en victoria? Y comienza el diablo a querer hacer que mires tus circunstancias para que no creas ni declares lo que Dios ha dicho. Pero a pesar de lo que veas y de lo que el diablo diga, tienes que aprender a declarar y eventualmente vas a comenzar a sentir algo diferente. Aleluya. Siento algo lindo, siento algo especial allá adentro, siento algo que es el producto de lo que he estado declarando, de lo que he estado hablando. Siento el fruto de mis palabras. Mi vientre se ha llenado del producto de mis labios. Y ahora ya no solamente lo hablo, sino lo siento, lo creo. Se mueve en mí aquella presencia, aquella palabra, aquella bendición, como un bebé que es engendrado en la mujer y al principio parece que nada sintió, parece que nada pasó, pero ya fue engendrado. De repente pasa una semana, pasa un mes y la mujer, me siento media rara. ¿Qué será? Pues ya hay una vida nueva en tu vientre. Pasan 2 meses, como que ya se mueve algo por ahí. Pasan 3, 4, 5 meses, sentí que se movió algo acá adentro. ¿Qué fue? Es lo que Dios engendró en ti. Así como se engendra un bebé, quiere engendrar su palabra en lo íntimo de su ser, hasta que la sientas moverse, hasta que la sientas que recorre tu ser, hasta que la sientas acá adentro que está moviéndose, y hasta que des a luz el fruto de la palabra de Dios. El fruto de la palabra primero se engendra en el vientre y después se concibe y se da a luz. Aleluya. Primero se engendra. Llevar a aquel bebé en el vientre sintiendo los efectos de aquello. Todavía no lo ves, pero ya comienzas a sentirlo y ya lo disfrutas. Aquella mujer ya lo abraza, ya le habla, ya lo acaricia,
porque ya se mueve dentro de sí. La palabra llega el momento cuando se mueve dentro de ti. Se mueve dentro de ti. Te provoca una serie de cosas allá en tu ser. Se mueve la palabra. Eventualmente la palabra dará luz. Darás a luz la palabra que abrazaste. Mirarás la promesa que abrazaste. Concebirás lo que abrazaste. ¿Y cómo lo hago? Primero tengo que aprender a declarar lo que Dios dice acerca de mi vida, lo que Dios dice acerca de mi matrimonio. Dios no dice que se va a acabar, Dios no dice que se va a destruir, Dios no dice que vamos a terminar en el divorcio, en la corte. Dios no dice eso. Esas son palabras del infierno que vienen contra tu vida, contra tu hogar. La palabra de Dios dice: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Aleluya. Habla, declara, aférrate a lo que Dios ha dicho. Concibe lo que comiences a declarar. Comienza a declarar: mi hogar va a vivir. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor en esta tierra. Hubiera yo desmayado si no hubiese creído que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Señor, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar, porque ella ha sido mi consuelo en mi aflicción, porque tus dichos me han vivificado. Aleluya. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El que se para en la palabra no pasará. Será como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Aleluya. Dale un aplauso al Rey en esta preciosa y gloriosa mañana. Una vez más, dice la palabra: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. Pon atención y cuidado en lo que hablas, porque ahí comienza la destrucción de tu vida. Se alimenta tu vientre, concibe tu alma, y lo que concibe son cosas negativas. Porque simplemente lo que estás hablando es como un niño. Es en tu carne y no en la voluntad de Dios. Y te pierdes lo que Dios tenía para tu vida. Porque en vez de concebir proezas y maravillas, concibes derrotas y destrucción. Concibes rencores, odios y turbaciones. Abraza la palabra. Declara la palabra. Habla la palabra, alinea tu voluntad con la voluntad de Dios, y verás que como te sientes comenzará a cambiar, como mira las cosas comenzará a cambiar, como percibes todo comenzará a cambiar, porque ahora hay algo que te da una nueva proyección: la palabra de Dios. Miras por los lentes de Dios y las cosas se miran diferentes. Las cosas en tu vida comienzan a cambiar. Cuando tus declaraciones no son de muerte, sino de vida. Cuando tu palabra no es de destrucción, sino de restauración. Cuando comienzas a declarar lo que Dios ha declarado, lo que Dios ha dicho. Y eso lo entendemos por el Espíritu y por la palabra.